quiero hablar de la situación un poco en Bakhmut, pero sobre todo quiero hablar de la ciudad que probablemente es la llave de la guerra, la llave para que bien Ucrania consiga al máximo sus objetivos. La clave para ello, una de las posibilidades, es una ciudad muy poco conocida, una ciudad mucho menos conocida, es Tokmak. No es un secreto para nadie que de caer, para aquellos que siguen el conflicto, representaría un golpe enorme, enorme para Rusia. Vamos a ver las enormes fortificaciones que tiene la ciudad y por qué, en teoría, debería ser bastante complicado, que no imposible, batirlas. Antes de ir a la situación de Tokmak, voy a enseñaros qué ha ocurrido en las últimas 24 horas en la ciudad de Bakhmut. Lo único que se ha alterado, según Worldmapper, es esta área que está en el norte, en el otro lado de las vías ferroviarias. Esta área ha sido conquistada o ha sido ocupada por Rusia. Se ha avanzado ligeramente también en el sur. Evidentemente, lo que vemos es un avance a paso de caracol. Es un avance que, como ya hemos dicho en muchos momentos, yo consideraba que no iba a ser suficiente para que Rusia conquistara la ciudad. Estoy cambiando ahora de opinión porque creo que la ofensiva rusa, perdón, la ofensiva ucraniana se va a retrasar, con lo cual quizá va a dar tiempo a conquistar la ciudad. Hay que decir, además, otra cosa importante, y es hasta qué punto a Ucrania, más allá de lo simbólico, le puede interesar continuar peleando por la ciudad. ¿Y por qué digo esto? El mismo Michael Kaufman, que como sabéis es un analista de origen ucraniano, creo que es de nacionalidad estadounidense, es un analista de seguridad, analista militar, alguien muy reputado. Lo que dice es que el ratio de bajas había sido hasta ahora favorable a Ucrania. Ya sabéis que los ucranianos dicen que el ratio de bajas era 7-1, 7 bajas rusas por una baja ucraniana. Los estadounidenses decían hace algunas semanas que no era 7-1, que era 5-1, pero en cualquier caso era superior al 3-1, que representan, bueno, el tamaño de ambos países. En estos momentos, según Michael Kaufman, el ratio, sin dar un número concreto, afirma que no es favorable. No es favorable. Un ratio no favorable puede ser desde 2 bajas ucranianas a una baja rusa o simplemente una baja y media rusa a una baja ucraniana. Aunque haya más bajas rusas, dado que Ucrania es un país más pequeño, no tiene por qué beneficiar. ¿De acuerdo? Entonces, él no ha dado una estimación concreta, pero sí que ha dicho que en estos momentos del conflicto, en estos momentos de la batalla por Bakhmut, el ratio de bajas entre ambos bandos no es favorable a Ucrania. Ahora, lo fue en el pasado, en la batalla de Bakhmut, pero ahora no lo es. ¿Por qué es importante esto? Porque Bakhmut tenía ciertas explicaciones, tenía 3 explicaciones de por qué se estaba dando esta batalla. Una de ellas era el ratio de desgaste de ambos países. Sabéis que se había descrito por algunos militares como una nueva Verdún. Entonces, la decisión es, si aquí ya no es un punto de desgaste para Rusia, ¿por qué continuar peleando aquí? Hay 2 razones más. Esto ya se ha convertido en una batalla simbólica, se ha convertido en un lugar en el que vender una victoria, tanto la historia de la ciudad que resiste como el triunfo de la voluntad rusa, a pesar de toda la resistencia ucraniana, poder romper el brazo al adversario. Eso es lo que nos van a vender, sea el resultado que sea. Y hay una tercera razón: si se deja de luchar en Bakhmut, se va a luchar en otro lugar del frente. Y entonces probablemente veamos una batalla que en este momento para Ucrania, desde el punto de vista de que está preparando su contraataque, es una batalla que tendría que luchar, esas tropas rusas quedarían liberadas. Desde luego, lo más probable es que acabaran moviéndose a otro lugar del frente.
Creo, por tanto, que han decidido que debido a que hasta no sabemos exactamente qué punto, pero hasta hace unas X días o X semanas el ratio era positivo para Ucrania, con lo cual Ucrania continuaba luchando ahí, desgastando a Rusia. Eso ya no es así, pero ahora la ciudad es una ciudad probablemente icónica y el intentar, como dijo el mismo Zelensky, eh, intentar no defender Bakhmut se convertiría en algo que Rusia va a vender como un enorme éxito. Es un éxito que va a vender a su población, que va a vender a Irán, que va a vender a Occidente, y ya sabéis lo que importa para Ucrania el apoyo extranjero, ¿no? Hay algo además que ha dicho Kaufman muy interesante, y es que el máximo de apoyo occidental a la causa ucraniana se está dando ahora y probablemente se va a dar en las próximas semanas. Eso significa, en el fondo, en mi opinión, que el máximo de ayuda se va a dar hasta el contraataque o hasta el ataque ucraniano. Cuando eso pase, probablemente si seguimos con una guerra que tiene pinta de irse no solo a 2024, sino que podría irse a 2025, desconocemos si el lado occidental va a estar con este nivel de compromiso de cara a la ayuda a Ucrania. Pero bueno, antes de eso, y todo depende para que se vea o no ese estancamiento, de la ciudad clave que os estaba comentando. Dicho eso, y para hacer una aclaración, el hecho de que Tokmak sea la ciudad más atractiva no quiere decir que justamente porque es la más atractiva sea el punto que elija Ucrania para atacar. Porque al igual que en la Segunda Guerra Mundial, el punto más atractivo para el desembarco hubiera sido en Calais, para el día D, se eligió Normandía, porque los alemanes esperaban justamente eso, ¿no? Que fuera en Calais. Tokmak está aquí, está a unos 20-25 kilómetros del frente, probablemente está a unos 30, 35, 40 de lo que serían el grueso de las fuerzas ucranianas que empezarían a lanzar el ataque, ¿no? Y Tokmak está al norte de la ciudad de Melitopol. Es un pueblo de unos 35.000 habitantes y que dibuja el triángulo clave de fortificaciones. Hay otra ciudad que luego hablaremos de ella, que podría también ser objeto, que es Vilmak. Pero Tokmak está aquí, al igual que Mikhailivka y Melitopol, que es esta ciudad mucho más grande, es probablemente la ciudad más grande que ha conquistado y no ha perdido Rusia en esta guerra. Yo creo que Melitopol es demasiado grande. Melitopol es una ciudad que si cayera, bueno, si tuvieran que entrar a conquistarla en combate urbano, sería muy complicado. Además, hay que avanzar más porque está más al sur. La clave es Tokmak. Podría ser Vilmak también, que está más al este, o podría ser Mikhailivka, pero no necesitan conquistar específicamente Melitopol. Tokmak, la clave es que es un centro logístico. Es un centro de comunicaciones, pasan varias carreteras, pasan también vías ferroviarias y cortarlo sería como desangrar, sería como dejar que llegara, que separar ahí la logística rusa, afectar enormemente a la logística rusa en la zona y hacer que acabara perdiendo fuerza al norte de Crimea, es decir, los oblasts de Zaporilla y los oblasts de Gerson, que aún continúan en manos, las partes de esos oblasts que continúan en manos rusas, se verían tremendamente afectadas hasta el punto de que quizá acabarían cayendo. Pero bueno, vamos a ver el diseño de estas fortificaciones y creo que vais a ver lo dura que va a ser la batalla. Lo primero que hay en la estructura defensiva de estas fortificaciones en Tokmak, pero también en otros puntos, lo primero que hay es una zanja antivehículos. Es básicamente un foso, es un agujero que lo que hace es que no puedan avanzar. Es un agujero que puede tener probablemente 5 metros de ancho y que va a tener la profundidad suficiente para que bloquee el paso. Esto lo que obliga es a que esa zanja tenga que llegar primero un vehículo de ingenieros, un vehículo de zapadores y lance un puente. Hay vehículos que se llaman exactamente así, vehículos lanzapuentes.
que tendría que ser defendido por otros vehículos, colocaría un puente, un puente o varios puentes, lo normal sería varios puentes, y permitiría pasar primero a los blindados para ir abriendo estas líneas defensivas. Evidentemente, esta es la primera capa solo, pero lo que pretenden es que estén el suficiente tiempo detenidos ahí como para ser golpeados por las líneas traseras, ¿de acuerdo? La siguiente línea es una línea con alambres de espinos y trincheras en zigzag detrás de estas concertinas. Esto lo que permitiría es, primero, si llega infantería, que tenga problemas para cortar estos alambres de espino. Si son bombardeados las trincheras en zigzag, evidentemente que lo van a ser, lo que van a tener es a infantes probablemente con todo tipo de armamento anticarro y armamento que si puede destruir un blindado, si puede destruir un tanque, evidentemente también va a poder destruir un vehículo de combate de infantería o un vehículo de ingenieros, un vehículo de zapados, un vehículo lanzapuentes. Lo que van a intentar es lanzar misiles a esos vehículos que van a intentar construir puentes para cruzar la primera línea. Esto no quiere decir que no pueda ser sobrepasada porque los ucranianos estarán bombardeando estas líneas, estas trincheras, y posteriormente lo que vemos es un campo minado. Si consiguen pasar, hay un campo de minas en el otro lado de los alambres. Tras el campo de minas, según las imágenes vía satélite, lo que vemos son dientes de dragón. Los dientes de dragón, al menos los que está colocando Rusia, y hay de diferentes tipos, son pirámides hechas de hormigón. Algunas pueden tener una base de metal y lo que buscan es que los blindados no puedan avanzar. No puedan avanzar, que puedan incluso romper las orugas. Estos dientes de dragón, evidentemente, no son indestructibles. Va a depender de si están fijados en el suelo o no están fijados en el suelo. Si están fijados en el suelo, a qué profundidad lo están, porque hay algunos que vimos que se están prácticamente dejando caer. Si tienen poca fijación, lo normal es que llegue un bulldozer o llegue un blindado con una especie de pala y los vaya apartando. O bien, si no están muy bien fijados, que acaben siendo bombardeados por la artillería ucraniana y acaben destrozados. Aquí también dependería del nivel de intensidad, el punto, en fin. Tras los dientes de dragón, lo que vemos es una nueva línea de alambradas y posteriormente vemos otra trinchera en zigzag con más infantes en caso de que los de la primera línea hayan sido superados o mientras están luchando los de la primera línea, los de la segunda tendrían que estar golpeando con misiles anticarro, con misiles antivehículo blindado, las ametralladoras, supongo que habrá artillería ligera, etc. Y tras ellos, lo que vemos son parapetos, que son una especie de paredes bastante gruesas con agujeros y que están hormigonados. Son posiciones para tiradores, para ametralladoras, especialmente para tanques. Son posiciones para intentar defenderlos de la artillería. En caso de que la artillería esté golpeando la zona, estas posiciones fortificadas lo que van a tener es un punto de defensa desde el que responder a aquellos que están avanzando. Aquí veríamos el centro de mando local en cada uno de los puntos, detrás de todo ello. ¿Esto va a ser suficiente como para parar el ataque? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe por algo muy simple. Aunque pueda parecer muy espectacular todo lo que hemos dicho, es evidente que esto va a ser batido de forma constante y probablemente durante semanas por la artillería. Se va a golpear con precisión. Se van a lanzar, yo creo que una cantidad elevada de HIMARS. Creo que intentarán batir diferentes puntos del frente, muchos puntos del frente, para que no se sepa exactamente sobre cuál se quiere entrar. Pueden estar batiendo Lugansk, Donetsk, para esconder el punto preciso del ataque. De hecho, ya sabéis que gente como Campa, como Francisco Campa, el historiador, considera que Ucrania al final, en lugar de golpear sobre Tokmak o Bilmak o en alguno de los puntos al sur de Bukhledar, en dirección a Mariupol, lo que van a atacar es por Lugansk
o bien incluso por Bakhmut, un contraataque en Bakhmut, aunque sea algo que tenga menos posibilidades de éxito. Pero el éxito estratégico, el éxito que de verdad causaría un daño enorme a Rusia, sería conquistar una de las ciudades que son centros logísticos del área. Y esos centros logísticos, esos centros que además dejarían aislada Crimea, no es Bakhmut, no es Svatove. Son estas ciudades que os estoy mostrando. Podría ser Mikhailivka, podría ser Tokmak, podría ser Bilmak, bueno, evidentemente atacar Berdiansk o atacar Melitopol, el problema es que están mucho más al sur, están bastante más al sur. O podrían ya más a la derecha, que está un poquito menos fortificado o bastante menos fortificado, bueno, atacar en dirección Mariupol desde Bukledar. Pero desde luego, si Ucrania tiene éxito, y aquí no me puedo mojar, no me voy a mojar por una razón muy simple, no sabemos nadie, ni siquiera el máximo responsable de los ejércitos rusos o del ejército ucraniano, si esta operativa va a ser exitosa, nadie lo sabe. Si esta operativa es exitosa, creo que se va a continuar jugando la partida. Se va a continuar barajando.